amén. Ah, tiene hinchada. Tiene hinchada. Amén. ¿Lo alcanzan a ver? Estábamos ahí en la disyuntiva de buscarle un atril, un pupitre para que se pare o conseguir un púlpito más bajo. La voz de Dios va a escuchar usted lo mismo. Amén. Padre, te damos gracias por la vida de este hijo de la casa. Gracias por su vida, su corazón consagrado y entregado a ti. Gracias porque Él te ama y en esta noche, Señor, de lo que tú has puesto en Él, ministrarás el corazón de tu pueblo y de tus hijos. Te bendecimos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Manténgase un momentito más parado. Dios está en este lugar, amén. Estuvo hablando Dios a tu corazón a través de la adoración, de la alabanza, de lo que el pastor impartió. Creo en mi corazón que Dios va a bendecir tu vida y va a activar sueños. Él tiene todo bajo control, hermano. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Es tu amor que me sostiene. Díselo a Él. El que me levanta, el que me da paz y me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. ¿Usted cree eso? ¿Cree que su vida está en las manos de Dios? ¿Cree que su vida está en control de Dios? Yo lo creo. Y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cuántos tienen sueños? Tome su lugar. ¿Cuántos tienen un sueño? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos anhelan cumplir ese sueño, lograrlo, alcanzarlo, abrazarlo, vivirlo? ¿Cuántos? ¿No escucho? Amén. El sueño es lo que nos mantiene con vida. El sueño es un propósito. El sueño nos lleva a mantenernos activos, a tratar de lograr algo, de alcanzarlo, de concretarlo. Y en eso trabajamos en la vida. Cuando uno tiene un sueño, quiere alcanzarlo, ¿verdad? Quiere lograrlo, quiere vivirlo. Soñar no cuesta, ¿verdad? Es gratis. ¿Qué cuesta? Lograrlo, vivirlo, ¿verdad? Quiero que pienses un momento, ¿dónde te encontrás hoy parado en base a ese sueño que tenés? ¿En qué etapa del sueño te encontrás? Meditamos en eso. Y lo vamos a desarrollar en Génesis 37, 2. El título del mensaje es: tus sueños nadie los va a abortar. Dios los va a cumplir. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla sus sueños? Decirle al Señor: yo quiero que tú cumplas mis sueños. Génesis 37, 2 dice así: esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años,
apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel, Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Wow. Bueno, conociendo un poquito la historia de José, investigando, me encuentro que era un joven con varios conflictos en la familia. ¿Por qué? Porque su papá había trabajado 7 años por su amada, y la historia cuenta que fue engañado. De las 2 hermanas le dieron la que él no quería, y ahí se va desarrollando la historia en que consigue al fin y al cabo casarse con Raquel, su amada. Entonces tuvo hijo con su primera esposa Lea y tuvo hijos con Raquel. Entonces ya un conflicto de tener José tener varios hermanos. Imagínense todos los días lidiar las madres de esos hijos por a quién amaba más el padre, por quién el padre consentía más. Entonces José se cría en este contexto. La historia dice que él era pastor de ovejas junto a sus hermanos. Y acá detalla que José estaba apacentando el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá. Porque también habla la historia de que los otros 10 hermanos no tenían una conducta apropiada, no eran buena influencia. Dice el versículo 3: Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba a José más que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Versículo 5 dice: Cierto día, diga conmigo, cierto día, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, le tuvieron más odio todavía. Muchas veces Dios nos da un sueño, tenemos sueños, pero ¿cómo empieza a desarrollarse el sueño? ¿Cómo empezamos nosotros a activarnos en ese sueño? ¿Por qué etapas, dije antes, te sentís que estás de tu sueño? Entonces, vemos que él recibe un sueño. Vemos también que la palabra dice que él era el hijo amado de Israel. Vemos que sus hermanos lo odiaban. Encima el padre le regala una túnica. En una de las traducciones dice que la túnica era de multicolores, y en otras traducciones más antiguas dice que la túnica era una túnica de mangas largas. ¿Por qué será que hace hincapié en esto de la túnica? Entonces averigüé por qué la túnica, a qué hacía referencia la túnica de mangas largas. La túnica de mangas largas tenía que ver con la primogenitura. Si bien Israel tenía hijos mayores que José, pero el hijo que tuvo con su esposa amada, con la que trabajó y luchó, Raquel,
era José, era primogénito. Entonces, ya ahí había algo especial en este varón. Y también simboliza pureza, integridad. O sea, José era un joven puro, no había mantenido relaciones, era un joven virgen. Entonces, ¿había una diferencia entre José y sus hermanos? Amén. Volvemos al versículo 5. Cierto día, José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues dijo: préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos le replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Después de esto, José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Versículo 12. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquem para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José: tus hermanos están en Siquem, apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó: vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró caminando por el campo y le preguntó: ¿qué anda buscando? Estoy buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Los oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos, los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercaran, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahora sí le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué termina sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlos de la garra de sus hermanos, así que propuso: no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Versículo 23. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galat. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Y acá me detengo.
Muy fuerte la historia, ¿verdad? José, un joven de 17 años, pastoreaba ovejas. Sus hermanos lo odiaban porque era el preferido del padre. Un día Dios le da un sueño, le da un propósito. Él le cuenta lo que había soñado. Ahí él estaba compartiendo un sueño profético. Dios le estaba mostrando qué es lo que él iba a hacer con José en un futuro. Entonces yo quiero que meditemos. ¿Qué Dios quiere hacer conmigo? ¿Qué Dios quiere hacer en tu vida? Por eso te pregunté, ¿en qué etapa de tu sueño te encontrás? ¿Qué te dijo Dios un día? ¿Conoces los planes de Dios para tu vida? A veces tenemos un sueño y parece que todo se va de las manos, ¿verdad? ¿A alguien le pasó? Tener un sueño, tener ahí algo y parece que en vez de avanzar en la vida, retrocedemos, ¿verdad? Tenemos una meta fija, queremos lograr, queremos alcanzar eso. Pero pareciera que todo lo que mis esfuerzos me van alejando más de mi cometido, más de mi sueño, más de mi meta, más de mi objetivo. Eso le estaba sucediendo a José. Encima, la gente que uno ama, creo que pasa en otras iglesias, pero la gente que uno ama y espera parece que es la que más te rechaza y se enoja por lo que vos querés lograr o lo querés alcanzar. Eso pasa en otras iglesias. Pero pasa en la vida que cuando tenemos un objetivo, tenemos una meta, trabajamos duro por ello para lograrlo, alcanzarlo. Y necesitamos la ayuda, ¿verdad que necesitamos ayuda? Para lograr, necesitamos la ayuda. Y parece que esa gente que nosotros amamos y que deseamos y anhelamos, que se ponga contento, que se goce por algo que nosotros queremos lograr, por algo que, en el caso de un cristiano, por algo que Dios puso en el corazón, es la gente que muchas veces te rechaza, te tira al pozo. José estaba en el pozo, en la cisterna. Imagínense un joven de 17 años que amaba a su padre, honraba a su padre, porque la palabra dice que él le informaba al padre de lo que hacían sus hermanos. Conociendo la historia, sus hermanos se vieron obligados en asesinatos. Sus hermanos se vieron obligados en fornicación. El hijo mayor de Israel se acostó con la mujer de su padre. Otros hermanos estuvieron enredados con prostitutas. Versículo 28. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Fue así como bien 20 piezas de plata. Fue así como se lo llevaron a José a Egipto. Cuando parecía que ya estaba, no había más nada que perder, ahora es vendido como un esclavo. No sé si te sentiste alguna vez que pensaste que ya habías caído en tu punto bajo, que todo te sale mal, que todo te va mal, que ya está. Ya no me puede suceder nada malo porque ya está, ya estoy acá en el pozo. O sea, ¿qué me puede pasar dentro de un pozo? ¿Te sentiste así alguna vez? Yo levanto las manos, los pies. Me sentí que había un sueño, que lo quería alcanzar, que lo quería lograr. A veces parecía que estaba más cercano y de momentos todo se alejaba. Empezaron a venir las pruebas, las luchas,
temores. Y me sentía allá en el pozo, devastado, llorando, quebrado y decir, bueno, no me puede pasar más nada. Pero cuando yo pensaba que no podía pasar más nada, viene y pasa algo peor. Por lo menos José tenía la libertad de vivir con su familia, era libre de trabajar, de estar, de hacer, compartir con su familia. Pero ahora era vendido como esclavo. Wow. Ustedes vayan viendo y analizando el trato que estaba teniendo José. Vayan analizando todo lo que le estaba pasando a José, todo lo que estaba viviendo. Versículo 29. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces donde estaban sus hermanos y les reclamó, ya no está ese muchacho, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es la túnica o no de tu hijo. Wow. Wow, diga conmigo, qué tremendo. Bueno, entonces José fue vendido como esclavo y el capítulo 39 dice así: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial de Faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mire cómo toma otro color la historia. O sea, estaba en el pozo, los hermanos lo vendieron, algo peor. Encima los ismaelitas lo vuelven a vender, un negocio con José. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Él era oficial de Faraón. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo a la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que se puso José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Acá nos detenemos. Ahora cambia la historia de José. Ahora es vendido a Potifar, que era el jefe de la cárcel que tenía Faraón. Y noten lo que dice. El versículo 2 dice: ahora bien,
el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. José estaba siendo tratado por Dios. Hola, José estaba siendo tratado por Dios. José estaba siendo procesado por Dios. Dios estaba forjando un carácter en José. Todo lo que José estaba viviendo, ¿recuerdan el sueño que él tuvo? Él iba a gobernar. El sueño mostraba que él gobernaba sobre su familia, sobre su padre, sobre su madre, sus hermanos. ¿Quién fue su padre? Israel. ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. Dios le estaba mostrando que un día él iba a gobernar. ¿Qué te mostró Dios? ¿Qué te dijo Dios un día? ¿Dios te habló alguna vez? ¿Te dijo algo puntual? ¿Te dijo algo clave? Volvemos a la pregunta, ¿dónde te encontrás? ¿En qué etapa de tu sueño te encontrás? ¿Te encontrás en el pozo? Creyendo que estás abandonado, que Dios se olvidó de ti, que Dios se olvidó de tu vida, que no vas a lograr. ¿Cuántas veces te dijeron las personas que no lo vas a lograr, que no lo vas a alcanzar, que ese sueño es imposible? Yo muchas veces luché con eso, pero aún así seguía orando, seguía clamando, seguía esperando en Dios, buscaba la esperanza en Dios. José es llevado a la casa de Potifar como esclavo. Estaba haciendo un trabajo que quizás no le agradaba. ¿Cómo lo podemos tomar? ¿Cómo lo podemos dimensionar hoy? Hoy estás haciendo lo que te agrada, hoy estás haciendo lo que te gusta, estás trabajando de lo que te gusta, de lo que te apasiona. Gloria a Dios. A veces sentimos que porque no estamos en lo que nosotros queremos estar, o vamos a tomarlo por el lado laboral, no estamos en el trabajo que quisiéramos, nos toca hacer cosas que no anhelamos, que no nos gusta. Y a veces lo hacemos de mala gana, lo hacemos con desprecio, lo hacemos con enojo, renegando de la vida, renegando de lo que estamos haciendo. Noten cómo la bendición de Dios estaba sobre José. José, todo lo que José hacía prosperaba, porque Dios estaba con él. Y en varias oportunidades dice, Dios estaba con él. Dios estaba con él. El versículo 2 dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Las cosas le iban muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar. Este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir de ese momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que él tenía, tanto en la casa como en el campo. Y esto tiene que ver con en el lugar donde estamos hoy. ¿Sos de bendición? ¿Somos de bendición en el lugar donde estamos? ¿Sos de bendición? La gente puede ver, tu empleador puede ver que sos de bendición en lo que haces, te destacás en lo que haces. Pueden ver la gloria de Dios en tu vida, pueden ver que Dios está en tu vida porque todo lo que hacemos prospera. Realmente estamos en esa etapa, estamos viviendo eso. O estamos en el lado de los hermanos de José, que envidiamos, que nos enojamos porque el otro crece, porque el otro prospera. Ustedes noten que en toda la historia
¿Cuál fue la actitud de José ante todo esto? Leyendo y buscando información, leí que hay dos personajes de la Biblia en los cuales no se habla de sus pecados, no se nombra ni se dice nada de ello. Eran tan íntegros, uno es Daniel y el otro es José. Y Jehová estaba con José, y todo lo que José hacía prosperaba. Todo lo que José hacía prosperaba. Si uno va observando la historia, luego viene otra parte. José fue tentado por la mujer de Potifar. La Biblia dice que era de buen parecer. Entonces José viene caminando su propósito. Quizás él no se estaba dando cuenta de que Dios estaba formando un carácter, porque ¿cuál era el destino final? Gobernar una nación, gobernar un país. ¿Cómo te encontrás hoy? ¿En qué etapa de tu sueño? ¿En el inicio? ¿En la mitad del camino? Entiendo que para gobernar un país debe haber una formación previa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Para Dios entregarnos algo, tiene que preparar nuestras vidas para cuando lo entrega, lo podamos hacer ejercer. No me quiero extender mucho con la historia, pero José es tentado por la mujer a acostarse. Él no cede. Por esa causa, la mujer lo acusa delante de Potifar, diciendo que él quiso abusar de ella. José va a la cárcel, y en la cárcel vuelve a ser de bendición. El carcelero nota que lo que José hacía en la cárcel prosperaba. Entonces, ¿qué hace el carcelero? Le entrega la dirección de la cárcel a José. En el peor de sus momentos, y él sigue haciendo las cosas bien. O sea, ¿cómo reaccionamos frente a la prueba? ¿Cómo reaccionamos frente a las situaciones que nos toca vivir? ¿Nos quejamos? ¿Nos enojamos de Dios? ¿Renegamos de nuestra fe? Porque a nuestro ver no estamos viviendo lo que anhelamos, lo que estamos deseando. Dios trató la vida de José. Dios lo iba forjando, lo iba formando su carácter, para que el día que gobernara, él lo pudiera hacer. Entonces, luego hay otra situación donde los jefes, el jefe copero, el jefe panadero, llegan a la cárcel donde estaba José. Ambos de ellos tienen un sueño. José puede interpretar ese sueño. A uno le interpreta que en pocos días el rey lo iba a mandar a llamar y lo iba a reintegrar a su labor, y al otro lo iban a matar. Pasan los días, eso es lo que sucede. Y José le dice al copero: acuérdate de mí cuando estés delante del rey. Acuérdate de mí. Pero la Biblia dice que el copero se olvidó de José. Acuérdate de mí. Muchas veces nos sentimos sumergidos ahí en la cárcel, porque tampoco creo que José haya estado bien contento en la cárcel. Habrá tenido su pesar, su angustia en su corazón, estar limitado de su libertad. Muchas veces queremos decirle a alguien que nos ayude. A veces contamos nuestra situación, contamos nuestros problemas a personas, quizás con la intención de que nos puedan ayudar. Pero la ayuda viene de Dios. La ayuda viene de Dios. En tu peor momento, en tu peor situación, la ayuda viene de Dios. Y cantamos esta canción, que Dios tiene el control. Dios le dio un sueño. Dios le dio un sueño, le dio un propósito a José, que él iba a reinar, iba a gobernar.
Y ese sueño lo llevó a un proceso. Decirle al que tenés al lado, no hay sueño sin proceso. No hay sueño sin proceso. El proceso es necesario. Pero no lo entiendo, duele, sufro. El proceso es necesario. El proceso va a lograr moldearte. El proceso va a lograr moldearte a la figura terminada. El proceso nos enseña. El proceso me habilita a recibir lo que Dios preparó para mi vida. Si yo no soy procesado, no lo puedo recibir. Si Dios no procesa mi vida, si Dios no cambia, Dios no limpia todas mis asperezas, mi carácter, mi orgullo, si hay soberbia, si hay altivez, si Dios no me procesa, no puedo recibir lo bueno, lo nuevo. No hay nuevo, repite conmigo, no hay nuevo sin proceso. Decirle al Señor, necesito ser procesado. No sé en qué etapa de tu proceso te encontrás, pero déjame decirte que Dios tornó. Bueno, la historia termina que José logra cumplir el sueño de Dios, que es gobernar sobre todo Egipto, y bendijo Dios y prosperó Dios a Egipto por causa de José. Dios bendijo una nación por causa de José. Dios bendiga a nuestra nación por causa de sus hijos. Dios bendiga esta tierra argentina por causa de sus hijos. No hay sueños si no hay un proceso. Necesitamos ser moldeados, necesitamos ser forjados, necesitamos ser cambiados, mudados. Porque José no podía gobernar a los 17 años, porque le faltaba experiencia. Entonces pasó por todos los procesos de humillación, pasó por ser esclavo, estuvo en la cárcel y allí fue adquiriendo sabiduría. El proceso me hace sabio. Decilo, el proceso me hace sabio. El proceso es la antesala. El proceso es el peldaño para lograr alcanzar el objetivo de Dios. Romanos 8:28. Lo voy a leer yo. Léalo conmigo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y sabemos que lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Te está yendo mal? ¿Te está yendo mal? Todas las cosas van a ayudar a bien. Todas las cosas llevaron a José a lograr su objetivo, a lograr su sueño. Dios fue tornando cada situación. Quizás lo que hoy estás viviendo no lo sabes, no sabes, te estás frustrando, te estás enojando, pero todo lo malo que estás viviendo te está llevando a tu sueño. Eso le pasó a José. Dios tiene la capacidad de transformar todas las cosas a nuestro favor. Los planes de Dios no pueden ser frustrados por la maldad de los hermanos. En este caso, no pudieron ser cambiados. Los hermanos no se estaban dando cuenta que lo estaban impulsando a su propósito. No sabían que estaban siendo impulsados a su propósito. Ponete sobre tus pies. Génesis 50:20. Finalizamos con esto.
José le dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Le estaba diciendo: no lloren, está bien, porque se encontró José con sus hermanos, reconocieron que el que gobernaba Egipto era su hermano. Entonces él les dice: no lloren, está bien, yo los perdoné. José jamás tuvo rencor por lo que le hicieron sus hermanos. No tengas rencor por lo que te hacen o lo que vivís, porque todo te está llevando a poder alcanzar tu sueño en Dios. Todo te está llevando a alcanzar tu sueño en Dios. Y Dios va a transformar eso que estás viviendo amargo, eso que estamos viviendo, eso que estamos pasando como nación. Dios lo va a transformar para que realmente podamos vivir y experimentar el sueño de Dios para esta nación, para nuestra vida. Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. Amén. Los sueños de Dios, porque ¿quién da sueños? ¿Quién da propósito? Los sueños de Dios no se pueden frustrar. Todo mal acontecimiento que vaya surgiendo, Dios lo va a transformar a tu favor. Lo que sea que estás viviendo, Dios lo va a transformar a tu favor y vas a salir bendecido en victoria y vas a bendecir a otros, porque cuando José fue bendecido, pudo bendecir a sus hermanos, a su casa, a su pueblo, a su familia. Amén. Gloria a Dios. Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Señor, gracias porque un día pusiste sueños sobre nosotros. Gracias, Señor, aunque hoy no entendemos lo que estamos viviendo, aunque hoy pareciera que estamos lejos de esa realidad del sueño, sabemos y entendemos que los que te aman a ti, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Gloria a Dios.